Bueno, vamos a empezar esta noche. Es la introducción del libro de Apocalipsis. Vamos a ver algo de lo que llamamos nosotros escatología. Escatología viene de dos palabras del griego, eschatos, que quiere decir último, y la palabra logos, que quiere decir estudio. Entonces, es un estudio de las últimas cosas, de los últimos días. Vamos a ver esta noche algunos libros del Antiguo Testamento que nos va a ayudar a entender mejor el libro de Apocalipsis. Alguien me preguntó una vez cuál es el mejor comentario sobre el libro de Apocalipsis. Y la respuesta es el Antiguo Testamento. Si quiere entender el libro, tiene que estudiar el Antiguo Testamento. Por eso quería empezar esta noche. Lo que vamos a ver a través del tiempo que vamos a estudiar este libro es el plan de Dios en el libro de Apocalipsis. Cuando tenemos que salir del libro a otros libros para entenderlo mejor, entonces ya vamos a darle las citas, etcétera. Pero quería empezar esta noche hablando del libro de Daniel, porque conocemos Daniel, que es un profeta del Antiguo Testamento. Daniel ahora en la Biblia de los judíos no lo consideran profeta. Lo tienen como solamente escritos, como historia. Pero nosotros sabemos que es un libro de profecía y que Daniel es profeta porque Jesús dijo, como está escrito en el libro de Daniel el profeta. ¿Ok? Entonces, el libro de Daniel es uno de los diferentes del Antiguo Testamento. Está escrito en dos lenguas. Está escrito en arameo desde el capítulo 2, versículo 4 hasta capítulo 7, versículo 28. Es decir, que prácticamente capítulo 2 hasta el capítulo 8. Y lo demás, capítulo 1 y capítulos 8 a 12 están escritos en hebreo. Eso puede darnos la idea de que en la parte en hebreo fue escrito especialmente para los judíos. Y yo soy uno que piensa que el libro de Daniel va a ser el libro del Antiguo Testamento que va a ayudar a Israel durante la tribulación reconocer que Jesucristo fue y es el Mesías o el verdadero Cristo. ¿Okay? Nosotros conocemos la situación de Daniel, fue llevado en el año 605 antes de Cristo. En el capítulo 2 vemos que Nabucodonosor va a tener un sueño de una estatua. En el capítulo 3 está el horno de fuego de los tres amigos de Daniel. En el capítulo 4 vemos que Nabucodonosor, el rey, se vuelve loco porque no quiere dar gracias a Dios. En el capítulo 5 vemos que la fiesta de Belsasar y la mano que sale escribe en la pared. Bueno, no tengo tiempo para hablar de todas las cosas, pero el capítulo 7 es un capítulo sumamente importante para nosotros. Habla de 4 bestias que salen del mar. El capítulo 2 habla de una estatua que vio Nabucodonosor. El capítulo 8 nos va a decir más en cuanto a algunos de los reinos que salieron después de Daniel. El reino de Medo-Persa y también de Grecia. Va a hablar de los reyes y nos va a decir de dónde viene el anticristo. Ahora, todo el mundo está suponiendo que el anticristo le dijeron que era Hitler, que era Mussolini, que eran muchas otras personas. Pero según la Biblia, el anticristo tiene que ser un arameo, un árabe, un musulmán. ¿Ok? Entonces, es una de las cosas que debemos cambiar nuestra forma de pensar. En el capítulo 9 hay una parte sumamente importante que se llama la profecía de las 70 semanas. Entonces, vamos a ver el capítulo 2, cuando
Dice aquí que que Nabucodonosor tuvo un sueño, no entendía, llamó a sus magos y su gente que supuestamente sabe interpretar sueños, etcétera, y dijo, mire, yo tuve un sueño, dime cuál es mi sueño y dime la interpretación. Y dijeron, no, pero rey, dinos tu sueño y nosotros le damos la interpretación. Pero Nabucodonosor, siendo un hombre muy sabio, dice, si ustedes son magos, si ustedes son intérpretes de sueños, deben saber también cuál es el sueño. Y si no pueden, voy a matar a toditos. Entonces llega la noticia a Daniel, quien está dentro de ese grupo de señores, y Daniel llama a sus tres amigos y dice, mire, vamos a orar que Dios nos ayude a saber cuál es el sueño y cuál es la interpretación. Entonces Daniel llega en capítulo 2, versículo 27, y empieza a hablar con el rey. Él dice, el misterio que el rey demanda, versículo 27, 2:27, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño. Y empieza a contarle lo que vio. El versículo 31 dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime y estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió la imagen. Entonces Daniel empieza a darle la interpretación. Le dice, tú, oh rey, eres la cabeza de oro, el primer reino. Y luego dice, en el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior a lo tuyo. De plata será el reino de Medo Persa. Luego llegamos a la parte de bronce y dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ahora, el bronce es el reino de los griegos. Vamos a ver todos esos repetidos después, ¿ok? La cuarta, versículo 40, la cuarta será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y el hierro representa el imperio romano. Ahora, cuando Daniel empezó a interpretar, solamente existía uno de los reinos, era el reino de Babilonia. Entonces, todo lo demás es una profecía del futuro. Y dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte era de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Y ese reino de hierro y barro, vamos a ver que es el anticristo, lo que llamamos nosotros el reino del anticristo. Una cosa que yo creo que es muy importante, que el libro de Apocalipsis jamás usa la palabra anticristo. Nosotros siempre estamos hablando del anticristo, quién es el anticristo, etcétera, etcétera. Pero en la palabra anticristo no aparece en el libro de Apocalipsis. Cuando habla de ese personaje que nosotros llamamos el anticristo, habla de la bestia. Ahora, la bestia es el reino, pero también es el rey que va a mandar. Dice Daniel, versículo 44, que en los días del resto de los reyes del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál es el único reino que va a seguir para siempre? Es el reino de Jesucristo. Entonces, la piedra que destruye la estatua y luego empieza a crecer y ocupar todo lo que es la tierra es el reino de Cristo. Está hablando después de lo que llamamos nosotros la tribulación.
En el capítulo 7 del libro de Daniel, Daniel tiene un sueño. Daniel vio en el sueño, en capítulo 7, versículo 1, en el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Recuerde que la estatua era un sueño ¿de quién? Del rey Nabucodonosor. Él vio los reinos. Perdón, tengo una pregunta. El reino de bronce es el reino de Grecia, los griegos, ¿ok? De Alejandro Magno y después los que van a recibir. Aquí Daniel tiene un sueño y él ve bestias que salen del mar. Nabucodonosor vio una estatua. La estatua tenía metales preciosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rey era un gentil hablando de los reinos, de los imperios gentiles. Entonces, de su punto de vista, tenía mucho valor y mucha fuerza. Pero cuando Daniel, un judío, ve los 4 reinos, es totalmente al contrario. Son bestias que vienen para consumir y destruir y salen del mar. Lo que vamos a ver que el mar en el libro de Apocalipsis siempre va a tener referencia a las naciones gentiles, ¿ok? Las naciones gentiles. Eso se ve varias veces en Apocalipsis 17 y 15. Es una buena referencia. Son 4 bestias. Daniel capítulo 7, versículo 16 a 19. Me habló y me hizo interpretar de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, el versículo 17. Son 4 reyes que van a levantar. Empieza. La primera era como un león que tenía alas de águila. La primera bestia que sale, león, y si han visto fotos del palacio de Babilonia, tenían enfrente de las escaleras, tenían leones y hasta con águilas, alas de águilas. Era el símbolo de Babilonia. Aquí se ve la imagen del terreno que pudo ocupar o que ocupó ese reino de Nabucodonosor. Después de él, capítulo 7, versículo 5, dice que la segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Medo-Persa, 2 naciones, los medos no tenían la misma fuerza que tenía los persas. Los persas son de Irán hoy día. Los medos son la parte de Turquía y los medos todavía existe como una nación armenia, de Armenia. Luego llegamos a ver el terreno que tuvo esa nación. Se nota que es bastante más terreno de lo que tenía Nabucodonosor. Nosotros conocemos más a Babilonia, ¿verdad? Pero se nota que Medio Persa era mucho más grande. En el versículo 6 del capítulo 7, vio un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas y tenía esta bestia 4 cabezas. Eso representa el imperio griego. Empezó bajo el mando de Alejandro Magno. Alejandro Magno empezó a conquistar desde Macedonia, que es al norte de Grecia, y siguió por todo lo que es Turquía, llegó hasta la India. Iba a ser su capital en Babilonia. Y estando allí se enfermó y murió. Ahora, Alejandro Magno tenía 4 generales y lo que hizo antes de morir era dividir su reino, ese imperio griego, en 4. Y los 4 entonces empiezan a tomar parte. Lo que hizo el imperio griego para nosotros era
traer una sola cultura con un solo lenguaje en todo el mundo. Cuando empezamos a escribir el Nuevo Testamento, va a estar en griego. Entonces los discípulos que llegan a ser los apóstoles y luego los cristianos pueden tener una sola Biblia para llevar a todo lo que es el mundo conocido. Entonces fue una ventaja grande. Entonces la cuarta bestia, en el versículo 7, dice: la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, aquí se ve la imagen del Imperio Romano. Se nota que sí es mucho más grande. Ya ha llegado hasta España, ha llegado hasta Inglaterra, parte de Europa. Luego tiene el norte de África. Los dos son del imperio. Recuerde la estatua. ¿Qué representaba el Imperio Romano en la estatua? Era hierro. Las dos piernas de hierro, ¿verdad? Ahora, son dos. Ahora, cuando el Imperio Romano va a dividir, eso fue poco a poco, cuando Constantino llega al trono, él da libertad a los cristianos. Y él tuvo unas visiones y unas cosas que no nos importa esta noche, pero él empezó a dar derechos a los cristianos. Antes estaban escondidos porque lo estaban buscando para matarlos. Entonces, cuando él llega a ser rey, después de unos años, decida cambiar el sitio de su capital. Ahora, Italia estaba en la mira de unas tribus del norte, de Francia, de Alemania, que después van a destruir la ciudad de Roma. Entonces, él mudó su capital hasta una ciudad que se llama Constantinopla. Constantinopla. Entonces lo nombró por, bueno, es su hijo, yo creo que puso el nombre, y llega a ser el nuevo capital. Ahora, hay una división, las dos piernas, hay del oriente y occidente. Ahora, nosotros hoy día hablamos de que ya no existe ese imperio. Mire, el imperio romano oriental llega a ser el Imperio Otomano. ¿Han escuchado del Imperio Otomano? Eso va a llegar hasta la Primera Guerra Mundial. Y el Imperio Romano son de los musulmanes. ¿Ok? Entonces ya empieza a ver cómo eso está mudando esos imperios. En el libro de Apocalipsis, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Y yo creo que se va a ver por qué yo le traje a ver todos esos animales. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿Dónde subían las otras 4 bestias? Subieron del mar, ¿verdad? Entonces ya se ve que es igual. Vi subir del mar una bestia, ya no son 4, sino una, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas o coronas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo con pies de oso, boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Ahora, el dragón es Satanás. ¿Okay? Pero, ¿qué se ve aquí? Se ve algunos de los animales que acabamos de ver en el libro de Daniel. Ahora, dice que tiene 7 cabezas.
Hay 7 naciones que han dominado a Israel. El primero era Egipto, ¿recuerdan? Salieron de Egipto así por el Mar Rojo, etc. Luego fue Asiria. Asiria tenía su capital en Nínive. Nínive está destruido antes de empezar el reino de Babilonia. Ahora, Daniel empieza a escribir empezando con Babilonia, porque ya los otros 2 reinos habían pasado, estaban en el pasado. Daniel está dando profecías de su día en adelante. ¿Ok? Entonces tenemos Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, griegos y romanos. Y la bestia que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 13 es un compuesto de todas estas naciones. Por eso yo le mostré todas las mapas. La séptima va a ser la bestia o lo que llamamos nosotros el reino del anticristo. ¿Ok? Nadie está perdido, ¿verdad? ¿Alguna pregunta aquí en la mesa? Bueno, las 4 bestias aquí, junto con las naciones que vimos en la estatua, van a ser lo mismo que nosotros vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Por eso yo le dije, el mejor comentario sobre el libro de Apocalipsis es el Antiguo Testamento. Va a haber muchos símbolos que vamos a ver en el libro de Apocalipsis y la mayoría de estos, si hemos estudiado suficiente el Antiguo Testamento, vamos a ver de dónde salen esos símbolos. ¿Ok? En el Daniel capítulo 7, versículo 17, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Qué tenía la 4ª bestia que vimos de Daniel en capítulo 7? ¿Recuerden? Dientes de hierro, horrible, peor que todas las otras. Tiene cuernos, 10 cuernos. Mire lo que dice aquí en este capítulo, en Daniel 7:8. Dice, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, delante de él fueron arrancadas 3 cuernos de los primeros. Y la palabra arrancar no quiere decir destruido. Entonces no es que destruyó a 3 naciones para levantar el pequeño, sino que vino en medio de 3 naciones y empezó a ganar terreno para luego llegar a crecer y ser el líder de lo que es la bestia, que son las 10 naciones. También en el próximo capítulo de Daniel, capítulo 8, ¿okay? En capítulo 8 tenemos una profecía sobre lo que es el carnero que representa Medo-Persa, porque eso lo dice en el mismo libro. Recuerde, Daniel no ha visto el reino de Medo-Persa, no existe cuando él escribe esa profecía en el capítulo 8. Y va a hablar de un macho cabrío y Grecia no tiene su imperio tampoco. Entonces, por eso los liberales atacan mucho al libro de Daniel. Dice que es imposible que el libro de Daniel fue escrito en el año de 600 al año 500 antes de Cristo, porque esas naciones no existían. Bueno, eso es lo que llama profecía. Es otra prueba de la Biblia. Es una prueba que muestra que Dios conoce el futuro. Empieza con un macho cabrío que tiene un cuerno notable y él ataca el carnero y lo destruye. Grecia atacó a Medo-Persa, los derrotó, pero después ese cuerno grande que representa Alejandro Magno muere y salen 4 cuernos nuevos en lugar de él. El primer cuerno
Eran los cuatro generales. El primero, el grande, sí era Alejandro Magno. Y luego, no tengo los nombres de los cuatro generales. Pensé que no era necesario para esta noche. Ahora, vamos al capítulo 9 del libro de Daniel, a los versículos 24 a 27. Y estos versículos son muy importantes porque nos van a dar mucha información. Ahora, recuerde que Daniel está escribiendo en capítulo 9 y llega al versículo 24 y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, ¿quién es el santo de los santos? Jesús. Gracias. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Literalmente, lo que dice aquí, que hay 77, no dice semana, pero no, una de las interpretaciones de la palabra 7 es semana. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días. Entonces, muchas veces en el hebreo, cuando aparece 7, está hablando de la semana. Pero aquí está hablando de 77. Y esos 7, cada 7 es un año. ¿Cuántos años son? 70 por 7 son 490. 490. Ahora, nosotros dividimos nuestro calendario en semanas, pero cuando hablamos de décadas, de siglos, de milenios. Nosotros tenemos una base de 10, pero los judíos tienen una base de 7. Ellos tienen un año sabático, que cada 7 años es un año sabático para descansar la tierra. Tiene un año de jubileo, que son 7, son cada 49 años, cuando tiene que dejar completamente a la tierra y no usarlo. Yo creo que el año sabático era para, bueno, era para descansar la tierra, pero el año jubileo tenía que soltar todos los esclavos y devolver toda la tierra que habían recibido de otras personas. Entonces eran calculados así en 7. Ahora, versículo 24 termina diciendo, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Ahora dice que en 490 años se va a terminar lo que es la iniquidad, se va a acabar con el pecado, se va a formar lo que será la justicia que dura para siempre. ¿Nosotros vivimos en eso? Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que leer todo el texto aquí, ¿ok? Se nota que es en este versículo, está hablando con Daniel. Daniel es un judío, es un profeta. Y empieza el versículo 24, dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Hay que recordar eso, es sumamente importante. Está hablando de una profecía en cuanto a los judíos, ¿ok? A los judíos. Vamos al próximo versículo, el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ahora, 7 semanas traducido a 7 y 7 son 49 años. ¿Ok? Recuerde, la palabra semanas aquí es 7. Dice, habrá 7 para restaurar, después el orden para salir, para restaurar a Jerusalén, poner el muro. El libro de Nehemías
habla de ese tiempo, cuando estaba en la reconstrucción de Jerusalén. Y 62 semanas, perdón, para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, 62 semanas más 7 semanas son 69 de los 70 semanas. Estamos claros en eso, ¿no? 7 más 62, 69, son 69, 7, 483 años. Y para hasta el Mesías príncipe. El Mesías príncipe es Jesucristo. Esa es una profecía que fue escrito antes del año 500 antes de Cristo. Esas 70 semanas. Dice que en versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Ahora, eso es versículo 26. Dijo que desde la fecha que sale para volver los judíos a Jerusalén a restaurar hasta llegar el Mesías, habrá 483 años. Esos 483 años en el calendario nuestro llega al día de lo que llamamos nosotros el Domingo de Ramos, cuando Jesús vino bajando montado sobre el asno, ofreciéndose a los judíos como su rey. ¿Y qué hicieron? Lo agarraron y lo crucificaron y lo mataron. Y eso es lo que dice aquí. Dice que versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida de Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Yo creo que aquí tenemos una doble profecía, porque tenemos un hombre que se llama Antíoco, que atacó a Jerusalén y empezó a destruirlo. Pero también tenemos lo mismo cuando llegamos al final de la tribulación. Habrá uno que vendrá, ¿ok? Entonces, ellos tuvieron 49 años de reconstrucción, 69 años después de la reconstrucción, vino Cristo ofreciéndose como el Mesías, lo rechazaron y lo crucificaron en la cruz del Calvario. Ahora, versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, se va a quitar la vida del príncipe, hablando de la muerte de Cristo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ahora está cambiando el tema del Mesías para otro príncipe. Un príncipe se puede decir un líder, un rey. Puede decirlo aquí quizás un César, un anticristo también se puede decir aquí. Vendrá a venir a destruirá la ciudad y santuario. Eso lo hicieron los César. Tito, que era el general del ejército del Imperio Romano, destruyó en el año 70 al pueblo, a la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el versículo 27, escuchen muy bien o lee cuidadosamente lo que dice. Daniel 9 y 27. Y por otra semana. ¿Cuál es una semana? En el contexto donde estamos hablando de 7 años. ¿Ok? Recuerden, había 7 semanas o 49 años. Luego 62 semanas, 69 de los 70. Solo quedaba uno. La profecía era para ¿cuál pueblo? Para Israel, para los judíos. Queda una semana de esa profecía específicamente para los judíos. Versículo 27. Por otra semana, hablando de ese príncipe,
confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el Nuevo Testamento, Jesús habla del tiempo futuro. Eso no es pasado, es futuro, cuando el hombre que llamamos nosotros, el anticristo, vendrá al templo a sacrificar un animal, quizás un cochino o otro animal inmundo sobre el altar. Ahora, eso quiere decir que cuando llegue el anticristo, primero va a hacer un pacto con Israel, y dice con muchos, a lo mejor con todas las naciones, un pacto de paz. Para hacer un pacto de paz debe haber guerra. ¿Ok? Entonces, antes de empezar la tribulación, debe haber una guerra. Ahora hay mucha gente que dice, ay no, Ucrania, la guerra. Pero sabe que hablamos del rapto de la iglesia, lo vamos a ver más adelante. El rapto de la iglesia no dice que el día después del rapto de la iglesia empieza la tribulación. No. No puede. ¿Sabe por qué? Porque tiene que construir el templo. Porque los dos profetas van a estar 1260 días, que son 42 meses o 3 años y medio en el templo antes de llegar el anticristo para hacer el sacrificio desolador. ¿Entendieron? Hay un orden, sí. Va a haber, cuando empiece el primer día de la tribulación, ya existe el templo. En ese momento no existe templo, ¿verdad? Pero en estos tiempos, ahorita hablando hoy a día, el pueblo de Israel ya tiene todo listo para la construcción del templo. Sí, ahorita el comentario es que ahorita los judíos tienen todo listo para construir el templo. Solo falta el permiso. Exacto. ¿Y quién no le da permiso? El gobierno. Los árabes. Sí, porque se van en guerra. Ellos son, ahora los palestinos son dueños de la tierra del templo, ¿no? Ahora, recuerde que yo le dije que uno de los que sale del descendiente de Alejandro, que vivía en lo que es Asiria, Siria, Babilonia, en esa parte del mundo, va a ser el anticristo. Él va a tener conexiones con los musulmanes. También va a tener conexiones políticos con el resto del mundo. Y es él que en medio de una guerra, yo creo que una guerra mundial, algo que podemos pensar y meditar y quizás jugar con eso, es que muchas veces en la Biblia, cuando habla de todo el mundo, no habla de lo que nosotros conocemos como todo el mundo. Habla del mundo del Antiguo y Nuevo Testamento. Prácticamente estamos hablando desde, digamos, Italia, Grecia, Turquía, los países hasta la India. Asia, más que todo. Parte de Europa y Asia. El imperio romano, que se dividió en dos. El norte de África también. ¿Ok? Entonces ahí es, yo no sé cómo jugarlo, no sé cómo será, como muchos dicen, bueno, en la Biblia no se ve nada de Estados Unidos que tiene las armas. Entonces quiere decir que Estados Unidos va a estar destruido. Posible que se van a estar destruidos. Mire, ahorita con la situación de Ucrania, en cualquier momento Rusia y Estados Unidos empiezan una pelea y se acaban todos. Ojalá que también acaben con los chinos, porque ellos tienen armamentos también y no quieren nada a los judíos tampoco. Ahora, dice que por otra semana, la semana que falta, la 70ª semana, es lo que nosotros llamamos la tribulación. La tribulación está dividido. Dice que en la mitad de la semana
Él va a romper el pacto. Va a ser un pacto de paz. A los 3 años y medio va a entrar, va a destruir ese paz ofreciendo un animal inmundo sobre el altar. Va a tomar el templo. Los judíos van a reconocer que este es el hombre de pecado que Daniel escribía. Entonces ellos, va a ser el gran despertar. Ahora, la 70ª semana es para Israel y el propósito de la tribulación no es destruir a Israel, sino traer a Israel. Es para volver Israel a creer en todo lo que es la Biblia, todo lo que Dios ha dicho, para que ellos creen y reconocen a Jesucristo como el único y verdadero Salvador y Mesías. ¿Ok? Para los que no ven, tengo gente alrededor en la mesa. Estoy hablando con ellos aquí. Ahora, aquí se ve lo que veía Daniel. Daniel veía como esa imagen, veía las montañas. Si uno ve aquí, así en la montaña donde está Monserrate, donde está la capilla allá, se ve como una parte más oscuro al fondo, ¿no? Cuando uno sube la montaña, se ve que hay un tremendo valle allá y que eso es otro pico más allá. Y así es la idea. Lo que vio Daniel era solamente los primeros 69 semanas y al final la 70ª semana. Lo que no vio era lo que era la iglesia y luego el rapto de la iglesia. Daniel no ve la iglesia. Las profecías que hizo Daniel no tienen que ver con la iglesia. Solamente a los judíos. Está hablando y escribiendo a los judíos. Ahora, es interesante que los judíos después de la crucifixión de Jesucristo decidieron cambiar el libro de Daniel de profecía para literatura. Porque vieron que hablaba mucho de Jesucristo. Entonces ellos querían, los rabís querían esconderlo en libros que casi no se leen. ¿Entienden? Pero habrá un tiempo cuando ellos van a reconocer. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Hay una parte del libro de Lucas y también el libro de Mateo. Mateo, lo que llamamos nosotros el discurso del Monte de Olivos, ¿ok? En Lucas nos da la base, el trasfondo de lo que Jesús va a decir. La última semana Jesús iba todos los días a Jerusalén y estaba enseñando todos los días en el templo. En Mateo aquí, versículo 1, 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo, estuvo allí, estaba enseñando, ahora va a tomar un tiempo de descanso, se va a su lugar, que es el Monte de los Olivos, y dice que cuando salió de allí y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos tenían mucho orgullo sobre el templo. Entonces, mire, Señor, ya habían peleado con los fariseos y los saduceos y los sacerdotes. Entonces, para como cambiar de tema, quitarle su enfoque a ese choque, ay, mire, Señor, ese templo, mire las piedras tan grandes y tan bonitos. Pero, ¿qué dijo Jesús? Versículo 2. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, algunas de esas piedras pesan toneladas. ¿Cómo se van a desmontar todo eso? ¿Cómo será? Pero ellos no saben qué decir, entonces esperan hasta llegar al Monte de Olivos. Estando allí, versículo 3, estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, y varias preguntas. Mire, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando dice siglo, no está hablando de 100 años, está hablando del siglo de como ese tiempo, esa temporada de cual estás hablando. Respondió
Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Empieza a hablar de lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Yo creo que empieza probablemente con la primera parte de la tribulación. Lucas, en capítulo 21, versículos 8 al 11, dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. La gente va a ser fácil de engañar cuando empieza la tribulación. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. En Mateo, versículos 4 a 8, Jesús dijo, Mateo 24, 4 a 8, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, las mismas palabras, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y dice, pero es necesario que acontezca todo eso. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos y diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La primera mitad de la tribulación, probablemente. Ahora, él va a cambiar un poquito. Me dice, todo esto será el principio. No está hablando de señales para la iglesia, está hablando de ya en el tiempo de la tribulación. Pero en Lucas, él dice, pero antes de todas estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Lo que acaba de hablar. La primera parte de la tribulación. Pero antes de eso, entonces ya está dando una advertencia a la iglesia. Os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, en las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, ante causa de mi nombre. Entonces ya está volviendo al tiempo antes de empezar la tribulación. El versículo 16, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Está hablando ahora de la iglesia, de mi nombre. Está hablando con los apóstoles, pero también está hablando de la iglesia. Ahora, aquí en el versículo 20, en Lucas 21, pero cuando vieres a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Empieza a decirles, mire, cuando ve Jerusalén rodeado, huye. Esa es la parte donde él le dice a los que están en Judea, los que están en todas partes, agarran sus cosas y vayan, corren. En el año 69, Tito llevó su ejército y rodeó a Jerusalén, pero no trancó la puerta, no prohibió la entrada ni la salida. Entonces ya estaba allí. Según uno de los historiadores de la iglesia, los cristianos vieron eso y vieron esa profecía y dijeron, mire, eso es lo que el Señor dijo. Tenemos que salir de Jerusalén antes que sea tarde. Y se fueron, llevaron lo que era el centro, el capital del cristianismo de Jerusalén hasta Antioquia. ¿Ok? Ahora, según el historiador, cuando cayó Jerusalén, no había ni un cristiano dentro de la ciudad. Ninguno murió en eso y murieron millones de judíos. Y solo porque escucharon y obedecieron lo que dijo el Señor. Ahora, Jesús no estaba hablando de la iglesia aquí, estaba hablando en Jesús, no, eso está mal. Jesús estaba hablando de la iglesia. Aquí los profetas del Antiguo Testamento no vieron estas cosas. Recuerda cómo en la imagen, los profetas del Antiguo Testamento solamente vieron la primera parte de la venida de Jesús y luego el reino, ¿no? Y el otro, Daniel, vio la tribulación, pero los otros no. Algunos vieron más allá de esa montaña.
libro de Isaías tiene muchas profecías en cuanto al milenio. Él vio eso, pero nada de la iglesia está allí en el Antiguo Testamento. La iglesia es un misterio. El libro de Efesios, que acabamos de estudiar en capítulo 5, versículo 32, dice, grande es el misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia fue revelado en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. En Mateo, aquí los versículos de 24, 9 a 31, empieza a hablar de Daniel 9, la última semana. Y yo, todo ese tiempo, ¿qué es esta última semana? La iglesia, vemos que hay una parte de la Biblia que nos enseña, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51-52. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el pasaje más largo en cuanto al rapto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, vendrán con él los que han muerto en Cristo. ¿Ok? Los que mueren antes del rapto van a la presencia, su alma va a la presencia de Dios. Cuando viene esa alma en el rapto de la iglesia, antes de nosotros que estamos aquí vivos, antes de nosotros ser llevados, ellos van a recibir su cuerpo desde la tierra aquí. ¿Ok? El Señor va a darles el nuevo cuerpo, el cuerpo espiritual. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Porque, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El rapto. Sube. Ya se fue. Ahora, Daniel dijo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hablando del anticristo, recuerde, el príncipe que vendrá, otro príncipe después, vendrá y hacer un pacto. ¿Cuándo será? Yo creo que será después del rapto de la iglesia. Habrá un lapso de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No le puedo decir. Como dijo Liz, ya sabemos que los judíos tienen los materiales y todo listo para hacer el templo. Puede ser rápido que lo hacen. Pero debe haber esa guerra. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, habla de una gran delusión que la gente no va a reconocer que se han ido todos esos cristianos. Qué mejor, como le digo, pantalla, que en medio de una guerra se desaparecen unos millones de otros, cuando hay tantos millones muertos y los cuerpos tirados, a lo mejor empiezan a recoger los cuerpos con palas y máquinas para llevarlos y enterrarlos, como lo han hecho en alguna de las guerras recién. Entonces yo creo que entre el rapto y el principio de la tribulación, el hombre de pecado, el anticristo, que Apocalipsis llama la bestia, se levantará, hará un pacto junto con todas las naciones para reconocer Israel y darle la oportunidad de tener su templo allí. En medio de esta semana, es decir, las semanas son 7 años, exactamente después de 3 años y medio, entrará en Jerusalén, tomará ese lugar y va a ofrecer el sacrificio sobre el altar.
al final de la tribulación, Cristo vendrá. Entonces, versículo 30 de Mateo 24:30, la última parte, dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Uy, hermanos, hablando rápido, pero sí lo hicimos. Ahora, eso es la primera introducción. Yo quería mostrarle del Antiguo Testamento. Yo sé que a la medida que vamos estudiando van a volver a preguntar, pero ¿qué capítulo fue en Daniel? Está bien, vamos a ver Daniel, vamos a hablar de las bestias, etcétera, más adelante también. Pero esta noche quería empezar con esa introducción. La próxima semana vamos a ver otro material de introducción en cuanto a lo que es el libro de Apocalipsis, algunas de las interpretaciones que están circulando, hay muchas maneras de interpretarlo, y también le voy a mostrar, voy a darle bosquejo de lo que es mi interpretación del libro de Apocalipsis, y vamos a empezar con el capítulo 1. ¿Alguna pregunta? Para la introducción a la vista, los tales formales en 8 días. ¿Sí? En 15. En 8 hay otra introducción y capítulo 1. Okay. En 15 habrá las 7 iglesias. Entonces vamos a intentar terminar el libro de Apocalipsis antes de diciembre. Antes de atrás. Pastor, ¿usted nos va a dar la grabación? Aquí hay una pregunta. También. Pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. Sí, a los judíos, a los cristianos. A los judíos, pues, a los cristianos. A los dos, pero a los cristianos. Eso está escrito a la iglesia. Que nosotros, Mire, ¿qué pasó en el primer siglo? El segundo siglo. Hasta llegar Constantino al trono, el mundo estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Qué está pasando hoy día en África? En Pakistán, en muchos países donde el evangelio no tiene libertad. Entonces todavía la iglesia está perseguido y va a estar perseguido. Ahora, la otra semana vamos a hablar de cómo empieza todo eso y vamos a ver algo del fondo del libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Dios, te amamos y te damos gracias por haber ayudado a llegar y terminar esa parte de lo que es la introducción. Permite, Señor, que los hermanos entiendan y que pueden aprender. Si tienen, Señor, preguntas, ayúdales, da sabiduría por tu Espíritu Santo también. Ver lo que está escrito y ponerlo en su contexto para entender lo que dice tu palabra. Te amamos, Dios, estamos sumamente agradecidos por esta la Biblia que nos has dado, tu palabra. Oramos dándote gracias. De Jesús. Amén.